Pluralismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Buena semana. Aquí estamos en la tercera edición de DTV para compartir con ustedes el momento previo, los días previos, el tramo final, podríamos decir, de esta campaña electoral para ahora elegir a candidatos y candidatas que representen en las generales a los espacios políticos. Así que muchos diputados, muchas diputadas que buscan revalidarse en sus bancas están pateando sus territorios, están trabajando en la promoción de sus propuestas, principalmente porque hay mucha interna en varios partidos políticos, así que hay 23 candidaturas a presidenta de la Nación y ni que hablar en cada uno de los territorios, también las expresiones de los lugares y de las localidades, así que es importante ir, recabando la información en este rato, que queda hasta el domingo. Ya el viernes a la mañana, a las 9 de la mañana se cierra, empieza la veda electoral, así que un poco de descanso hasta las 9 de la noche del domingo, cuando se empiecen a conocer los primeros resultados, porque anticipan que si bien hay muchas boletas, el sistema viene siendo practicado y desarrollado de forma tal que la comunicación desde cada uno de las escuelas, cada uno de los espacios donde se vaya a dar la elección, pueda ser emitido rápidamente a la central aquí en el correo argentino, en la central electoral, y así poder ir viendo las tendencias, ir cargando la información y que sea mucho más rápido el proceso. Después, cuando ya se aclare quiénes pasan el punto y medio que se requiere para poder ir a la fase, digamos, de generales, habrá muchas menos boletas, pero también lo que quiere destacar el Ministerio del Interior es el equipamiento entregado a cada uno de los centros de votación y sobre todo la agilidad para la transmisión de los telegramas, para que sea rápido, fácil de cargar y que llegue la información lo antes posible. Vamos a repasar proyectos también que los diputados presentan. Mañana, no se olviden, juicio político, a las 11 va a estar la comisión comenzando, con la expectativa de que llegue finalmente el exministro de la Ciudad de Buenos Aires, tanto de Seguridad como de Justicia, Marcelo D'Alessandro, que la semana pasada se excusó, así que le reiteraron la citación para esta semana, un poco rara porque semana preelectoral juntarán a los diputados y diputadas si tienen que votar alguna cosa. Bueno, no hace falta que tenga quórum la comisión, pero es uno de los testimonios importantes, así como también el de Juan Ignacio Máiquez, que es uno de los jueces de la Ciudad de Buenos Aires, que también va a venir a testificar. Vamos a saludar aquí a los colegas que están haciendo ya sus organigramas para el domingo, día de elecciones. Mucho trabajo para los periodistas y las periodistas. Seba Dida, ¿cómo va? Bien, Amanda. Sí, palpitando esa jornada de súper domingo electoral, y el panorama político se tiñe definitivamente de electoralista, ¿no? Sí. Porque, y no es para menos, porque este domingo empieza como a pintarse en el lienzo el nuevo mapa de representación electoral, tanto en el Poder Ejecutivo Nacional, en los ejecutivos, en varias provincias, donde también se ponen en juego cargos ejecutivos, pero también se ponen en juego cargos parlamentarios, y esto va a definir lo que va a ser la nueva composición de fuerzas en la Cámara de Diputados, por ejemplo, en el Congreso en general. Obviamente estamos hablando de un boceto porque son recién las PASO, pero es posible que arroje un resultado bastante fiel, y es lo que suele suceder, una especie de anticipo de lo que va a ser la primera vuelta electoral, así que vamos a estar súper pendientes y muy atentos a lo que depare esta jornada electoral del domingo, que promete ser apasionante.
¿Cómo anda, Débora Durieta? ¿Lista para, bueno, las apuestas finales para ver cómo sale en las elecciones, la parte más divertida? ¿Cómo estás exactamente? Y como decía Sebas, esto es un anticipo de lo... Básicamente lo que se define el domingo es el menú de los candidatos que vamos a tener el 22 de octubre. ¿Qué pasa en Juntos por el Cambio? En básicamente todas las provincias, salvo 3 o 4, van a internas. Entonces esto hace también veas muy poco a los diputados acá porque muchos se juegan el futuro de si pueden o no competir en las elecciones de octubre. Y porque son 130 bancas las que se renuevan en la Cámara de Diputados. Son 130 bancas y mira, hoy el Frente de Todos tiene 118 y renueva 69. Bien. Juntos por el Cambio tiene 116 y renueva 54. El Interbloque Federal, que preside Alejandro Topo Rodríguez, tiene 8 bancas, renueva 4. O renueva, no, pone en juego, ¿no? Sí, Apuesta a renovar. Vence el mandato 4. Vence mandato 4 y después Provincias Unidas, 2 de 4. Así que después, bueno, el FIT y los libertarios o liberales, si se quiere, se mantienen como asumieron los 4 de la izquierda y los 4 liberales hace recién 2 años. Claro. En ese caso no ponen en juego ninguna banca. Exacto. Pero en el Frente de Todos y en Juntos por el Cambio y en el Interbloque Federal y en Provincias Unidas se pone en juego la mitad del bloque. Así que están todos muy atentos y eso va a definir, obviamente, el Congreso que se viene. Y hay 6 provincias también, ¿no? Que tienen una disputa por elecciones a senadores, que son más o menos 26 los que se ponen en juego. Sí, la provincia más importante, la que tiene más peso electoral por el nivel de representatividad, es la provincia de Buenos Aires. Pero en el Senado tiene el mismo número que cualquier otra provincia, tenga el número que Senado, tenga. Exactamente, se renuevan en 8 provincias, en 8, 3, no en 6. o sea, 3 por 4, 24 senadores se renuevan en total. Así que ahí eso también va a definir el futuro del Senado, que hoy está muy ajustadito entre Juntos por el Cambio y el oficialismo. Hoy Frente de Todos todavía se llama así. Unión por la Patria. Unión por la Patria. Así que hay que ver ahí cómo le va en provincia de Buenos Aires, que hoy Juntos por el Cambio tiene 2 bancas, por ejemplo. Claro, lo que aspira a la provincia de Buenos Aires es a recuperar para el peronismo las 2 bancas de la mayoría y dejarle Juntos por el Cambio una banca por la minoría, que podría ser el diputado Esper. Exactamente. Si gana la interna, si gana, exactamente. Y si son 2, entraría también Cynthia Houghton. O si gana la lista de Patricia Bullrich, sería Maximiliano Abad. Claro. Y en el caso de Unión por la Patria, pone como primer candidato a senador nacional a Eduardo Guado de Pedro, que recordemos estuvo a punto de ser consagrado como el precandidato presidencial de Unión por la Patria y finalmente, hubo un enroque, un acuerdo de cúpulas y lo bajaron a este casillero que no deja de ser importante. No, nunca, fue diputado, así que pasaría como segunda experiencia electoral como senador. Y vos decías recién que la apuesta es a poder recuperar esa primera mayoría y tener 2 bancas por la provincia de Buenos Aires y ese Guado de Pedro estaría escoltado en ese sentido. Va a ser escoltado en la por Juliana Di Tulio, que tiene unas altas perspectivas porque en la provincia de Buenos Aires las estimaciones son optimistas, ¿no? Para el peronismo, para Unión por la Patria, así que esa es un poco la pretensión. Y lo importante que va a tener esta jornada del domingo 13 de agosto, además de conocer quiénes pasan el piso de 1,5% que se requiere para acceder a la instancia de las generales, cuántas de estas 23, 26 listas creo que son a candidatos a presidentes, presidentas de la Nación, también la definición dentro de Juntos por el Cambio, quién tiene más votos, cuánta gente va a votar es el otro tema, ¿no? Y cuántos de los que van a votar también anulan su voto, votan en blanco. Esa es una gran preocupación, sobre todo para los oficialismos, suele ser el principal problema. El principal problema, que los que no van a movilizarse, uno interpreta, en general ese es el voto que moviliza el oficialismo con el aparato, con la estructura y demás, etcétera. Así que es una de las principales preocupaciones, tanto para el gobierno de la ciudad como para el gobierno nacional, que venimos viendo que viene en caída, si se quiere, el porcentaje. Es cierto que para las primarias mucha gente dice, yo no voy a votar, no quiero elegir al candidato, no se define. Claro, exactamente, suele repuntar un poquito en las generales, pero es cierto que es una preocupación. Y también en este domingo lo interesante va a ser ver qué pasa en San Juan y en San Luis, que fueron 2 provincias que después de mucho tiempo perdió el peronismo y quedó en manos de Juntos por el Cambio a nivel gobernación. Hay que ver si ahí pueden sumar un senador más. Así que ahí están los poroteos. Otro de los lugares que vamos a tener que estar observando. Vamos a hacer la presentación de nuestro primer entrevistado del día de hoy de esta manera.
Le agradecemos al diputado Gerardo Cipollini, que entendemos está del otro lado de la línea. ¿Nos ve, diputado? Ay, gracias porque lo vemos en recorrida. Ay, Hola, banda, ¿me escuchan? sí, lo escuchamos bastante bien. ¿Usted nos escucha? Sí, yo a ustedes perfectamente. No sé ustedes y a mí porque estoy in itinere con mi asesor acá en tránsito. Pero si me ven bien, Lo vemos. podemos hacer la charla con todo gusto. Bueno, cuéntenos, está haciendo campaña, Alegro, entonces. imagino, ¿no? Recorriendo un poco la provincia. Claro, sí, estamos incendiados, haciendo campaña, recorriendo toda la provincia del Chaco, una de las pocas provincias en las que, por acuerdo de los dos presidenciables, en un marco de unidad, yo los represento como primer precandidato a diputado nacional, de tal manera que en la boleta de Patricia Burri y en la boleta de Horacio Larreta, el primer candidato a diputado soy yo. Así que en el cuarto oscuro, quien entre elegirá a quien desea votar y en ese voto iré yo sumado, digamos, ¿no? Así que sí, estoy recorriendo toda la provincia, una provincia que es grande, que es bastante grande, que tiene alrededor de 70 localidades en las que se vota. No creo de ninguna manera que pueda llegar a las 70 localidades, si bien hace rato que ya ando de recorrida, pero bueno, esta semana va a ser lunes, hoy a la mañana muy temprano vine a Resistencia, ahora a la tarde vine a Barranqueras, la ciudad portuaria de la provincia, mañana tengo que ir a Pampa del Indio, pasado tengo que ir a Quitilipi, Bueno, pero por lo menos, el diputado, viernes nos tomaremos una pausa. Claro, diputado, por lo menos no tiene que disputar una interna, ¿no? Eso es interesante. Tu lugar está garantizado, digamos, en esta discusión en términos de la representación parlamentaria del espacio Juntos por el Cambio. No hay que dirimir ahí ninguna cuestión. Me parece que también tranquiliza un poco o permite organizar de otra forma la recorrida pre y post paso. Claro, sí. Los amigos, en realidad, algunos me dicen, sos el único que tenés asegurado el cargo, porque soy cabeza de lista, de ambos espacios. Y la verdad que yo tenía una esperanza, un sueño, que era volver a repetir mi mandato como diputado, imaginando una Cámara de Diputados con una composición diversa a la que hemos tenido durante estos 4 años que van a culminar el 10 de diciembre, ¿no? Donde el oficialismo, nos aplicó la mayoría siempre. La verdad que proyectos propios nuestros o modificaciones a los proyectos de las leyes, yo diría que prácticamente no tuvimos ninguno, porque en el plenario el despacho de la minoría era ofrecido al presidente de la comisión para ver si aceptaba alguna de las modificaciones que nuestros diputados con mucha calidad técnica habían aportado y lamentablemente se votaba por el despacho de la mayoría. Así que yo me imagino, a la luz de estos cambios habidos en el país, después de las elecciones de Neuquén, San Juan, San Luis, las PASO de Santa Fe, el pasado domingo en Chubut, que probablemente haya una recomposición de la Cámara. Así que si tengo ese privilegio, voy a volver con mucho entusiasmo. ¿Cómo lo hizo Cámara. Cipollini? Sí, Débora Urieta lo saluda. ¿Cómo logró? ¿Solamente 4 provincias? En 4 provincias Juntos por el Cambio va con lista única. ¿Cómo logró ese consenso para que no tengan que ir divididos y disputar una interna? En realidad debo darle un crédito significativo a mi hijo Bruno, actual intendente de Saspeña, un joven con mucho predicamento político en la provincia, y su voz fue la voz potente que abogó por mi candidatura, y como les digo, los presidenciables vieron la posibilidad de evitarse una interna, que ustedes saben que las internas no siempre son gratas y además tienen todo un costo operativo, así que Larreta y Burri dijeron, que sea Cipollini el que encabece la lista. Reconozco que había muchos candidatos, no vayan a creer que yo venía predicando solo. Había muchos candidatos, pero por eso vuelvo a destacar la gestión política de Bruno. Así se logró, la verdad que... Y con ambos presidenciables tenemos relaciones, ¿no es cierto? Saspeña, siendo yo intendente,
había firmado un convenio de amistad y cooperación con Larreta como jefe de gobierno, y yo siendo intendente y Patricia Burley siendo ministra de Seguridad, también habíamos tenido mucho ida y vuelta a lo largo de los 4 años del gobierno de Macri. Así que, bueno, quedaron ahí las relaciones personales ofrecidas con cierto vigor en cada uno de los casos. Así que, bueno, en ese escenario estamos viendo. Y yo hago, de paso, campaña para nuestro candidato a gobernador, el triunfador de la interna radical, el arquitecto Leandro Esdero, Sí. que bueno, que imagino que un buen resultado de nuestras pasos nacionales van a ser un espaldarazo para Leandro también, que tiene un escenario no fácil, si bien en las pasos superamos al gobernador Capitanich, el gobernador Capitanich con sus recursos como gobernador está recorriendo toda la provincia, llevando sus mensajes. Imaginamos que algo de lo que perdió va a recuperar. Pero bueno, veremos a ver si el viento fresco llega con intensidad al Chaco. Esperemos. Estamos esperanzados en realidad. ¿Qué tal? Sebastián Adia lo saluda. Bueno. Diputado, hablando de esto último, ¿qué perspectiva tiene Juntos por el Cambio en la elección nacional? Primero, sabemos del cimbronazo que fue el caso Cecilia y esto se vio reflejado en las PASO con la victoria de el precandidato a gobernador que usted, el candidato ahora a gobernador que usted mencionaba, Esdero. Bueno, en ese sentido, ¿cuáles son las chances que tiene Juntos por el Cambio de liderar en estas PASO y de posicionarse, perfilarse de esta forma como favorito de cara a las elecciones nacionales? Me refiero de todos modos a cómo se va a repartir el voto entre Unión por la Patria y Juntos por el Cambio. Bueno, miren, acá en la provincia del Chaco históricamente hay un piso peronista, kirchnerista, no sé cómo llamarlo, que viene desde el fondo de la historia del Chaco. El Chaco ha sido siempre una provincia mayoritariamente peronista, salvo los gobiernos de Ángel Rosas y de Roy Nikis, siempre el peronismo gobernó la provincia. Pero ahora Capitanich lleva ya, salvo los 4 años de Pepo, y van a ser 16 años de gestión, y hay una mirada, no digo de hartazgo, pero hay una mirada en la gente que piensa que por allí cambiar sería bueno. Capitanich puede ir, sí, nuevamente a la reelección, luego ya no podría ser reelecto nuevamente. Perdió las PASO por una diferencia no muy importante, pero significativa, que tendrá que remontar. Y efectivamente, el asesinato de esta joven por parte de Sena o la familia Sena, eso aún no está definido, jugó a favor de nuestro candidato Esdero, ¿no? En Resistencia hubo mucho dolor, mucha indignación con esa muerte hecha por un sector político, una familia muy ligada al gobernador, de mucha cercanía. El gobernador fue padrino de casamiento de la pareja, así que la gente asoció ese enojo por el asesinato de esta chica con el voto bronca que estaba en las calles. La manifestación de repudio en la Plaza Central fue impresionante. Hacía mucho tiempo que no se juntaba tanta gente en Resistencia, y pensamos muchos de esos partícipes de esa marcha lo votaron Esdero. No sé si el sentimiento seguirá vigente en la sociedad chaqueña, porque han aparecido otros casos también, ¿no? Porque tanto Sena como la señora, y ahora este piquetero que es denunciado por violación por una persona que trabajaba con su dependencia, también aparecía en las listas como candidato a legislador, era asesor de un ministro. Y esas cosas a la gente ha llegado a un punto que probablemente antes no les preocupaba o les era indiferente, y ahora cobra relevancia, ¿no? Diputado, quería traerlo un poco la realidad del Congreso, aprovechar este ratito de tiempo que ha dedicado a poder conversar con nosotros aquí y preguntarle por la convocatoria del 23 de agosto por la ley de alquileres. Sabemos que la oposición, su partido sobre todo, ha impulsado fuertemente la convocatoria a esta sesión. De hecho, desde el radicalismo son de una de las organizaciones partidarias que buscan la modificación, ¿no?, frente a sus compañeros, digamos, de alianza, que es el PRO, que en general viene presentándose, lo ha planteado públicamente y en la sesión
por la derogación. ¿Qué expectativa tiene de que se haga esta sesión finalmente el 23? ¿Y cuál además cree que va a ser, bueno, el trabajo desde su organización política, desde su frente, para convocar a otros diputados que los acompañen con el quórum? Bueno, la verdad que sí, un desafío, un desafío. Estamos en deuda con la sociedad, porque me da la impresión que la gente siente que los hemos abandonado. Votamos una ley por unanimidad, creyendo que le dábamos una herramienta formidable al mercado. La realidad demostró una cosa totalmente distinta, destrozamos el mercado, los inquilinos vieron volar por el aire el precio de sus locaciones, los propietarios retiraron sus propiedades por no querer alquilarlas y en consecuencia hay un sector muy importante de la sociedad, que nos está reprochando que no le solucionamos este problema. Cobos hace mucho que viene bregando por la realización de esto y bueno, a veces pareciera que la solución es barajar y dar de nuevo, derogar la ley y elaborar una nueva ley. Hay despachos de la mayoría y de la minoría. En la última sesión recordarán ustedes que hubo reproches cruzados porque no se movía el proyecto, no llegaba al plenario porque el despacho no era coincidente el del oficialismo con el de la oposición. Sí. Y bueno, yo creo que nosotros estamos ahí para resolver los problemas de la gente, tenemos que legislar por el bien común. Y espero que esto tenga, así como algo se avanzó con los créditos UVA, que no sé si se resolvió del todo, hay que resolver el tema de los círculos cerrados de ahorro para la compra de vehículos, y caemos recurrentemente a la madre de todas estas desgracias, que es la inflación. Mientras estemos padeciendo esta tasa de inflación, no habrá remedio que podamos aplicar que sea conveniente para nadie, porque la inflación es un fenómeno que destruye el ingreso de todos, no a nadie, desde la capa más alta hasta la más baja. Por supuesto, lo sufre dramáticamente la gente de menores recursos, que tiene menos posibilidades de readecuar su ingreso a la pérdida de valor de la moneda. Que lo puede hacer un comerciante porque sigue la curva del incremento de precios. El problema que va a tener el comerciante es que tal vez el día de mañana no encuentre a nadie del otro lado del mostrador para venderle su producto, porque ese demandante se quedó sin recursos. Y el contrapropista, el pequeño empresario, el que hace la changa diaria para llevar unos pesitos para la olla familiar, a esa gente esta inflación la está destruyendo. Y paradojalmente el gobierno, en un acto que no voy a calificar, a postergar la discusión del índice de inflación después de las PASO. Acciones que uno piensa que son hasta casi infantiles, ¿no? Porque todas las empresas que miden hablan de que estamos arriba del 8 o dando vuelta alrededor del 8, ¿no? Y que son tasas inadmisibles, ¿no? Yo creo que ya he hablado con ustedes de esto, ¿no? ¿Cómo es posible que nuestro entorno latinoamericano tenga tasas de inflación anuales de un dígito? Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Brasil, y nosotros estamos peleando en el podio con Venezuela y con algún país del Medio Oriente, encabezando los países con mayor inflación. Tenemos que abatir la inflación. Eso en mis recorridas, les digo, en mis recorridas por la provincia, ¿qué escucho? Gente que reclama por la inflación, en primer término, en segundo término, por la inseguridad que viene muy ligada al narcomenudeo, al narcotráfico, al consumo. Muchos de los delitos que se llevan a cabo se llevan en escenarios bajo síndrome de abstinencia del que comete el delito, y en consecuencia, bueno, la gente se siente desprotegida, siente su vida y su patrimonio en peligro. Y en tercer lugar, la educación. La gente está preocupadísima por la calidad educativa de sus hijos. Y acá en el Chaco particularmente estamos también en muy mal lugar. Creo que somos la provincia con peor resultado en estas pruebas que periódicamente se toman para evaluar a los niños en lectura, interpretación de texto, resolución de pequeños problemas matemáticos. Y el futuro viene por el lado de la educación. Si no educamos a nuestro pueblo, no tenemos futuro. Lo llevo otra vez al tema de la ley de alquileres. Usted planteaba la derogación de la ley. Mi duda es si todos juntos por el cambio, los 116 diputados, están a favor de derogar la ley en su totalidad, o todavía están viendo qué postura tomar. Digo, pues tienen que primero conseguir quórum y después votar todos juntos, pues en caso contrario se podría imponer el dictamen del oficialismo. ¿Ya se adoptó una postura?
No hay todavía. Imagínense que estamos ahí una semana de las PASO nacionales. Muchos como yo están haciendo campaña. Así que, y después en las provincias, en algunas provincias arrancamos inmediatamente con la campaña provincial. Es un año complicado desde el punto de vista legislativo. Yo me imaginaba que el año legislativo iba a complicar la tarea, el año electoral iba a complicar la tarea legislativa, y lo estoy comprobando en vivo y en directo, ¿no? ¿Qué sesionamos este año? 2 o 3 veces, la verdad que no hemos sesionado casi nada. La gente está muy enojada con nosotros, ¿no? La verdad que la política y los políticos no le hemos dado respuesta a la sociedad argentina, ¿no? Tanto joven desencantado, esos que dicen que no van a votar o que van a votar a algún mesías de estos que andan dando vueltas, lo hacen justificadamente porque sienten que en 20 años la política no mejoró su vida cotidiana, al contrario, se la empeoró, y fundamentalmente en los últimos 10 años la Argentina no ha crecido, no ha generado excedentes de exportación, el valor agregado disminuye, en consecuencia el Producto Bruto está estancado o está en retroceso, y la torta que se reparte estadísticamente por el número de habitantes, porque el reparto tampoco es equitativo, cada día da un pedacito más pequeño de torta, porque cada vez la torta es la misma, pero cada vez son más los comensales, entonces los pedacitos son cada vez más chiquitos, y entonces uno entiende que la juventud esté muy frustrada y que muchos de ellos digan: me voy del país porque aquí no me puedo realizar, lo cual me parece a mí terrible, ¿no? Un país lleno de posibilidades, un país maravilloso que tiene todo, pero bueno, lo tenemos que poner en marcha. Así como vamos, creo honestamente no vamos por buen camino. Diputado, una vez que transcurran las PASO, el 13 de agosto y hasta el 22 de octubre, vamos a tener una ventana de algunas semanas para poder tratar temas. Bueno, ya hablamos recién de la ley de alquileres como tema prioritario. Quería saber para usted cuál es la agenda de prioridades que tiene que apropiarse el Congreso Nacional, en particular la Cámara de Diputados, para poder dar respuesta a algunos de los problemas que usted está mencionando, ¿no? Y hablo concretamente de proyectos de ley que a usted le interesen, que le parece que son de urgencia. Y bueno, miren, la verdad que ¿qué es lo que pide la gente? Yo tengo reuniones con empresarios, con gente del campo. La gente está agobiada por el nivel de presión impositiva que hay. Hay un altísimo nivel de presión impositiva. El otro día un exdiputado, el diputado Pastori, Luis Pastori, un profesor de la Universidad de Misiones, hizo un trabajo muy fundado, como todas las cosas que hacía Pastori. Y nosotros siempre decimos que el gobierno nacional ha tenido poca imaginación para generar escenarios de convivencia entre la clase productiva, es decir, la que paga impuestos, y las necesidades de inversión, de reinversión, de generación de trabajo, de agregados de valor. Son 27 los impuestos nuevos o impuestos existentes a los cuales se le aumentó la tasa. Pero dentro de ese escenario, en los pasos sucesivos, en el caso de impuestos a las ganancias, por ejemplo, que se han agregado impuestos anticipos extraordinarios, llega al número de 40. Y hay que estudiar, y honestamente no creo que en este momento el oficialismo esté dispuesto a estudiar ninguna baja de los impuestos. Hacen paliativos, pequeñas correcciones, pero yo creo que hace falta en algún momento sentarse a estudiar una reforma impositiva profunda que de alguna manera dé respuesta a esto que la gente desea, que sentirse menos agobiada por la presión del Estado, ¿no? Porque uno por ahí ve algunas propagandas que hablan del Estado presente, y lamentablemente el Estado está muy ausente en la salud, en la seguridad, en la educación. El que tiene medios contrata salud privada, seguridad privada, educación privada, pero cada día son menos. La clase media está siendo desguazada por la inflación, y en consecuencia todo esto que en algún momento constituyó una capa muy fuerte de la estructura social de Argentina está vulnerada. Una reforma impositiva integral es absolutamente necesario, pero también es necesario encarar rápidamente un programa antiinflacionario que nos permita volver a la normalidad. ¿Por qué no soñar
en volver a ahorrar en moneda nacional en vez de andar ahorrando en moneda extranjera, metiéndole presión a una moneda escasa y de alta demanda como es el dólar. Y fíjense, acá en nuestra región, la gente, como no hay dólares, ¿en qué ahorra la gente? Y la gente ahorra en guaraníes o en reales. Eso era inimaginable en la Argentina de hace 20 años atrás. Eso era inimaginable. Y ahora la gente ahorra en esas monedas. Fíjense, hasta el peso boliviano se ha transformado en una moneda dura para nosotros. Así que tenemos un largo camino para recorrer y para reconstruir, y espero que los tiempos por venir nos hagan transitar por ese camino. Gracias, diputado, por este ratito aquí en la tercera edición, sobre todo porque está en plena recorrida, así que más agradecidos que nunca por haberse tomado esta pausita para conversar aquí con nosotros y nosotras en la tercera edición. Lo vemos después de la PASO. Mucha suerte. Sí, seguramente, muy amables. Adiós. Perdón el entorno nocturno con el cual hemos hecho nuestra entrevista. Todo. Quedó muy bucólico. Bueno, saludos a todos ahí. Chao. Muy amables. Hasta la próxima. Chao. Diputado Gerardo Cipollini de la provincia del Chaco, del partido Unión Cívica Radical. Fue como 4 veces intendente de Sáenz Peña, ahora es su hijo el que lo sigue, pero nos ha contado muchas historias muy interesantes de la segunda ciudad más importante después de Resistencia, Sáenz Peña, que es una de las ciudades también por donde transitan las rutas hacia el oeste del país para pasar a Chile, justamente. Pasan por esa parte, vienen de Brasil, pasan ahí por Sáenz Peña, el Chaco, y de ahí siguen su ruta hacia Mendoza, que pasan a Chile, definitivamente. No, recién nos contaba que está primero en la lista de precandidatos a diputados nacionales, así que va a ser tiene un boleto seguro y va a ser estando... Es el único, como decía, el único que tiene asegurado todo. Sí, en realidad son 4 provincias que de Juntos por el... Dentro del Frente de Todos o Unión por la Patria, los que encabezan la lista en general saben que van a entrar, no acá porque van a internas. Podés ir primero, pero si vas primero con Larreta y gana Bullrich o a la inversa, podés no entrar. Claro, hay que hacer ahí el encastre. Lo que hay que decir que la mayoría de las provincias, salvo Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, la Ciudad Autónoma y Mendoza y Tucumán, son entre 5 y 7 diputados, y que esta vez recambian entre 3 y 2. Claro, digamos, por ejemplo, a veces que son muy poquitos. Exactamente, y si termina medio empatados, entra uno de cada equipo, iba a decir, de cada partido, y ya está. Por más que quede segundo, podés notar, y encima por la ley de cupos, si llega a renunciar uno, entra, si era hombre, entra otro hombre, entonces por ahí quedaste ahí nomás, pero por la ley de paridad, no de cupo. En la provincia de Buenos Aires es por ahí la excepción a esta regla que vos estás comentando, porque ahí tenemos 2 listas, una encabezada por Ritondo, por Patricia Bullrich, y otra encabezada por Miguel Pichetto por Larreta. Ambos está claro que van a ser parte de la nueva composición de la Cámara de Diputados. Bueno, Ritondo ya lo es el presidente del bloque, y hay que ver cómo se termina ordenando, ¿no? Ahí, Pichetto volvería en a la el Cámara caso de la Baja, provincia, el que encabeza define que después, por tradición, el que encabeza la lista de diputados de provincia de Buenos Aires es quien preside la Cámara de Diputados. Para eso tiene que ganar Juntos por el Cambio, ¿no? Exactamente, por eso digo, le cambiaría en ese sentido, que si quedas primero... Segundo entras, pero no serías el presidente de la... Esa sería la diferencia respecto al resto de las provincias. Es el valor diferencial que tiene la candidatura a encabezar la lista de la provincia de Buenos Aires, ¿no? En relación a las otras. Y a veces el que pierde termina siendo, quién sabe, ¿no? El presidente del bloque. Del PRO, ¿no? No, porque Pichetto no es parte del PRO. Bueno, hay que ver ahí. Habría que ver cómo queda exactamente Pichetto dónde se ubica, porque, bueno, capaz haces un monobloque y en caso de que el ganador sea Unión por la Patria, presidiría la Cámara Máximo Kirchner, que es quien lidera la lista de diputados. Pero en total son 4 provincias que lograron lista de unidad dentro de Juntos por el Cambio. Una es Chaco, Mendoza, Entre Ríos y Corrientes. Mira Mendoza. ¿Viste? Cornejo lo hizo. Sí, es el diputado, encabeza. Encuadrando todo, me exacto, se fue acomodando, lo mandó a Luis Petri. Corrientes, me dijiste Mendoza, Corrientes, Chaco, Mendoza, y Entre Ríos. Chaco y Entre Ríos, exactamente. Y eso que en Mendoza tenés el berenjenal de Omar de Marchi. Pero Omar de Marchi ya fue por afuera. Bueno, sí, pero cuando se cerraron las candidaturas todavía tenías ese... Sí, pero ahí se alineó bastante porque lo mandaste a Petri como vice de Patricia Bullrich. Ya te sacaste de encima el que te había hecho
hecho la interna. Y Omar de Marchi fue por afuera. Claro. Entonces ahí se alinearon Más todos. fácil de ordenar. Se le facilitó imposible. y queda Lisandro Ñeri, hoy diputado, Claro. al frente de la lista en Mendoza. Y también Entre Ríos es una de las provincias que ahora define gobernador y ahí Rogelio Frigerio logró una Chan, lista. chan. Ahora vamos a seguir compartiendo con ustedes parte de todo, digamos, el engranaje y también de cómo se viene el escenario aquí en la Cámara de Diputados, porque son 130 legisladores, legisladoras que van a renovar, que van a poner en juego sus bancas y eso ya estimula un poco, bueno, para nosotros por lo menos, las apuestas y ver quién tiene mayoría, quién tiene minoría, cuánto le falta a uno, cuánto le falta al otro. Si bien se va a definir más cerca eso en octubre, porque sí en octubre cuando se vote vamos a tener claro, por más que haya balotaje en noviembre, cómo va a ser la composición de la Cámara. Pero hablando de la Cámara, y siempre les decimos que no solo de política se habla aquí en la Cámara de Diputados, sino también mucho de cultura, vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Lourdes López, que está del otro lado. ¿Cómo estás, Ama? Bueno, saludar por supuesto a todos los compañeros en el piso y a la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Estamos en esta muestra que va a permanecer hasta el próximo 18 de agosto. Estamos hablando de Ayaité, una muestra costumbrista de pinturas sobre óleo, realmente muy interesante. En este caso es de Julio Francisco Parada Seifert y cuenta un poco también la historia del hombre campo, de las costumbres, de las tradiciones. Ronda entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires y la provincia de Corrientes. Es una actividad que es impulsada por el diputado de Corrientes, precisamente, estamos hablando de Jorge Vara, y contándoles bien de qué se trata esta muestra, que obviamente es totalmente libre y gratuita, de 8 a 20 horas, aquí en la planta baja del anexo A, pero también está en el pasillo que conecta en este caso con el resto de los anexos. El artista, en este caso, que es Parada Seifert, presenta una selección de su trabajo sobre la temática criolla costumbrista que les venía contando, inspirada también en los paisajes de Buenos Aires, de Corrientes, gran parte también del litoral. A través de estas obras, bueno, se exhibe obviamente la cotidianidad del hombre de campo, esto que decíamos, por ejemplo, el despostaje del animal, también esto que tiene que ver con las faenas diarias, el protagonismo de los caballos, de los perros, del ganado, convierte así también en símbolos entrañables todo lo que tiene que ver con la relación simbólica entre el individuo y la naturaleza, ¿no? Cómo el hombre se desarrolla en una naturaleza particularmente o de características que tienen que ver más con lo húmedo, con bueno, todo lo que significa y representa el litoral de nuestro país, como es Corrientes, y también cierta parte de las provincias de Entre Ríos, también la provincia de Buenos Aires. Y con esto destacar también Cielos, por ejemplo, que enmarcan lo que es la obra de Parada Seifert, que crean un telón de fondo imprescindible para comprender la vida rural, ¿no? Esto que estamos viendo en las imágenes que ustedes que ahí creo que tienen un paño muy, muy lindo, sí, muy hermoso, de hombres a caballo, en este caso son del hombre de campo, en algún momento se irá a ser de las mujeres de campo, creo yo, pero bueno, el hombre de campo representado del gaucho mismo y cómo es la tarea de, exactamente, la tarea de, bueno, la dura en este vida caso, del campo. cuidar al ganado, de la siembra, de la cosecha y muchos otros más actividades que son propias de no solo esta región, sino en todos los campos de nuestro país. Particularmente la que destaca es Corrientes, sí. Vemos ahí unos gauchos. Hay una que me encantó. Sí, ahora me decís cuál es, pero estoy viendo unos gauchos que tienen unos termos Stanley también, modernos. Sí, no están con la pava. Claro, son gauchos que están a la moda, ¿no? Están a la vanguardia y ayornados al avance del mate en estos famosos termos de origen norteamericano. Sí, yo le mandé la particularmente marca. Esto que les decía, hay una foto donde hay una picada que realmente te da ganas de traspasar la pintura y decir, yo me quedo con esta picada, con el salamín, con el quesito de cabra, todo bien, bien campero, así que bueno, por supuesto lo pueden disfrutar hasta el próximo 18 de agosto. Hay que decir que mañana, 8 de agosto, va a estar siendo inaugurada esta muestra que es impulsada, reiteramos, por el diputado Jorge Vara de la provincia de Corrientes, así que bueno, y por supuesto la presencia de Julio Parada Seifert, es el autor de esta obra de pinturas más que linda. Hermosísimas obras, estábamos viendo, Lourdes, también el movimiento que tienen esos caballos, siempre es interesante ver cómo, bueno,
obras de arte pueden retratar no solamente el espacio, sino justamente la musculatura, los gestos también, que son difíciles de captar, que son difíciles de reproducir. Muy hermosa la muestra y también muy tranquilizadora para el clima de tensión política dentro de la Cámara y el movimiento constante de la avenida Rivadavia con la intersección de Callao y Entre Ríos. Tal cual, tal cual. Bueno, es un poco para también Para bajar distraer un y cambio. en este caso, bueno, bajar un cambio, exactamente, ¿no? Total. Meternos un poco más en la cultura, en la pintura, que no deja de ser un gran aliado para los momentos de estrés y en los que por ahí no podemos bajar las tensiones. Siempre, bueno, agarrar un pincel, un lápiz, escribir, pintar, imaginar, hacer una lluvia de ideas, todo suma, siempre suma. Muchas gracias, Lourdes. Un besito grande. Hasta luego, hasta cualquier momento. Un placer. Hasta la próxima. Esta hermosa muestra la pueden visitar, como decíamos, aquí en los pasillos del Congreso de la Nación. Si vienen a visitar el Congreso, bueno, pueden hacer las visitas guiadas, eso es en el edificio del Palacio, este está en el anexo, también lo vemos nosotras, somos más de 10.000 personas que habitualmente transitamos el Congreso, entre trabajadores, asesores, asesoras. Y ya le eché el ojo yo cuando venía ¿Viste para qué acá. linda es? Sí. Se le notan mucho los trazos, eso es muy bonito también y es muy placentero ver esos colores y ese Es tipo de un oasis imágenes. artístico dentro de la vorágine de lo que decías El vos, en la cemento calle. y el vidrio. Sí, sobre todo en estas zonas, ¿no? Del Congreso Nacional. Que Claro, y todo ese bullicio constante que hay de ciudad, un poco de verde, que calma y un ritmo un poco más es un ansiolítico sosegado. natural, podríamos Sí, decir. por lo menos. Artístico. Así que cuando estés un poco estresada estos días, Me voy a dar una vuelta ahí por la te planta baja. concentras y te imbuís en uno de esos cuadros que además son bastante grandes, así que son interesantes para sentirse fuera de la realidad de la ciudad. Pero no nos podemos evadir de la realidad porque mañana hay comisiones. Como todos los martes, bueno, Ahora o la jueves, hay reunión de la Comisión de Juicio Sí, Político. un poquito más temprano que la última vez, ¿no? A las Sí. 11 de la mañana va a ser. Porque tienen, me parece, una apuesta hasta ahora. Alessandro no dijo que no venía, puede avisarlo hoy, porque la semana pasada lo hizo a última hora, pero todavía no dijo que no venía. Si viene de Alessandro, parece que van a estar mucho rato. Bueno, él la vez pasada, bueno, lo habían convocado para participar y pidió una reprogramación entendiendo que, bueno, habían razones vinculadas al plano personal que le impedían estar, pero se ofrecía como con voluntad a asistir, así que uno esperaría que en esta segunda convocatoria se haga presente y pueda responder y no imite a quien supuestamente aparece como cómplice de estas supuestas conversaciones de chat, que es el vocero del presidente de la Corte Suprema. Hablamos de Silvio Robles, que se mostró bastante reticente a contestar la gran mayoría de las preguntas Igualmente formuladas por el oficialismo. Tiene otra posición, Claro. ¿no? Porque Robles trabaja en el Poder Judicial. No puede se apelar al amparó artículo 8. de por la lo ley menos. de la Justicia Nacional. Exactamente. Eso no lo puede hacer, solo la... Pero sí al 18 de Al la 18, Constitución sí. Nacional. Claro. Bueno, El tema es que tampoco tiene una causa, me parece, él abierta, que lo estén investigando para decir que puede autoincriminarse. Parte también de la discusión Claro. que planteó el oficialismo es que, bueno, en definitiva, no hay una causa penal que pueda generar algún tipo de sospecha, incriminación. Por lo pronto, Robles es parte de las denuncias que hizo Marchi, Héctor Marchi, Héctor Daniel Marchi, sí. el administrador anterior de la Corte. Entonces hay ahí una causa penal, entonces está involucrado Robles Sí, de en hecho, esas denuncias. No sé si se han ni siquiera denunciado, pero bueno, podría estar en algún sentido. el Frente de Todos ya más- pidió una ampliación de prueba para establecer un careo entre Marchi y Robles para confrontar la versión de Robles, que fue bastante exigua, hay que decirlo, porque no aportó demasiada información, pero para tratar de que, bueno, en ese intercambio pueda soltar un poco más la lengua y tener más elementos de prueba para sustentar este sumario. Y lo que va a pasar va a ser que le van a tomar la huella de voz, si es que viene de Y esa es Alessandro, otra ¿no? medida de prueba. Otra medida que ya sabemos que viene siendo cuestionada por la oposición por este planteo de los audios y chats. Primero no A se los que sabe hacen si- referencia. exacto, no se sabe si fueron manipulados o no, pero al margen de eso, cómo se obtuvieron, que habría sido de manera obviamente ilegal, si se puede o no utilizar eso como prueba, pero bueno, al margen de eso el oficialismo va a intentar de avanzar Claro. en ese sentido para
chequear si esos audios son reales, veraces o Sí, lo que pasa es que hay que ver si la fuente de autoridad para poder convalidar esos audios puede ser una comisión de juicio político del Congreso y no lo tiene que pedir la justicia ordinaria. Ahí se va a aferrar como argumento, como estrategia, Juntos por el Cambio, para desconocer la validez de estos chats que son un poco la punta de lanza para incriminar o para interrogar, mejor dicho, a los testigos. La sospecha de que hubo una negociación. Sí, espuria, ¿no? Sí, una negociación que no corresponde porque estaba el litigio entre dos partes y lo que se está investigando es si el secretario, el secretario general de la vocalía, ese es el cargo formal de Robles de la vocalía de Rosati, tuvo conversaciones con una de las partes que estaba involucradas en el litigio y sobre las que tenía que resolver, que eso es falta de ética, no se puede. Cuando hay un juez no puede tener un tipo de... Por eso se excusan los jueces cuando tienen vinculación con alguna de las partes, porque por más que sea una vinculación no tan directa, sea, no sé, el tío, el primo de la víctima, tienen la obligación moral y ética dentro de las pautas judiciales justamente de excusarse, ¿no? Acá, se develó por los chats que se publicaron en medios de comunicación y a partir de eso se pidió la huella de voz. Lo que dijo Tailade la última vez es que como Robles, como D'Alessandro había dicho que no iba, el mismo día que Robles, los peritos de la policía, que son los que van a tomar la huella de voz, no fueron citados. Hasta el momento, por lo menos las fuentes que consultamos de la presidencia de la Comisión de Juicio Político plantean que no hay ninguna excusa planteada, ninguna argumentación por parte de D'Alessandro de no venir. Así que, en caso de que venga, va a haber toda una también puesta en escena respecto a la toma de voz. Sí. Porque explicaron la cuestión técnica. Sí, la huella de voz, expliquémoslo, es tomar un registro fonético, si se quiere, una grabación de la voz original de D'Alessandro y después compararlo, cotejarlo con los registros fílmicos que surgen de recortes audiovisuales de los medios de comunicación. De esas filtraciones, justamente. Y entre esas filtraciones y la voz real, bien. A ver si se comparan, lo que hacen es comparar los niveles del audio, digamos, de la voz y los agudos, los graves, no sé bien, lo explicaban técnicamente la otra vez, pero lo que sí recuerdo es que Tailade, que es diputado del oficialismo, que es el que pidió la huella de voz, advirtió que como D'Alessandro no venía, se avisó temprano al cuerpo de peritos para que no vengan. En este caso, por ahora, está la convocatoria hecha y veíamos recién la placa. 11 de la mañana, el 8 del 8 de este año, el 8 de agosto, va a ser la convocatoria de la Comisión de Juicio Político con la citación de Marcelo D'Alessandro, que es el ex ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también de Juan Ignacio Maíquez, que es juez de Cámara de la Ciudad de Buenos Aires y también juez en lo penal juvenil de la Cámara de la Ciudad de Buenos Aires, de la Justicia de la Ciudad, y lo que están investigando es esta hipótesis, la tercera, ¿no?, que están trabajando, porque hicieron ya 2 por 1, hicieron obra social y ahora están con coparticipación. Y todavía falta lo que es el Consejo de la Magistratura, que si mal no recuerdo, Robles no era acusado de darle argumentos y Robles a Juntos. Está implicado en las dos causas, la coparticipación al Consejo. O sea que lo que pasa es que a veces ya aprovechan que tenés como testigo a una persona que está involucrada en más de un caso para agotar y no tener que traerlo de vuelta en una siguiente instancia y poder agotar todas las consultas en esa convocatoria a este testigo, ¿no? En ese caso se le acusaba de que le daba letra Juntos por el Cambio para defender el fallo de la Corte Suprema respecto de la derogación de lo que fue la ley del Consejo de la Magistratura. Así que ese va a ser el siguiente tema. No se le acusa de todos modos. Perdón, es muy finito sí, lo que está, no es que te quiero corregir, pero no es que está acusada la persona, sino que se le está convocando como testigo. Exacto. Perdón, digo, se lo acusa la oposición. No en la comisión, yo decía se lo acusa, con los chats. Igual sí se lo acusa, no penalmente, pero sí. Lo acusa el oficialismo, verbal, decía yo. Pero en este caso está viene convocado siempre como testigo para que aporte información. Eso sí, eso seguro. Son los 4 miembros de la Corte Suprema los que son investigados por irregularidades en su desarrollo, desempeño como funcionarios públicos, porque se espera, hay una expectativa a partir de ser designados como jueces por el acuerdo del Senado de imparcialidad, ¿no? Acá lo que está planteando es, por un lado, si hubo o no imparcialidad en este tema de la coparticipación del traspaso de la policía, porque es lo que está
en cuestionamiento. En obras sociales, bueno, la administración, ¿no? Si tenían o no conocimiento de la situación fraudulenta de administración o la precariedad, para ser un poco menos inquisitiva, la precariedad en la administración de los últimos 10 años de la obra social, que es desde que asume la Corte Suprema ese rol de control sobre esta institución, y también antes sobre la forma en que se gestó el fallo del 2x1, que cambió radicalmente la posición histórica que venía sosteniendo la Corte Suprema en una mayoría poco habitual, podríamos decir, entre Rosati y Rosenkrantz junto con Hayton de Nolasco, cuando históricamente Hayton de Nolasco, desde que asumió como jueza, votaba rechazando los pedidos de morigeración de pena de los genocidas presos. Acá hay un cambio justamente coincidente con un pedido de Hayton para extender su plazo de Sí, la línea de trabajo. investigación que tejió y que elaboró el oficialismo es que se compró el voto de Hayton de Nolasco En esa a cambio de negociación. conceder el beneficio de seguir como juez de la Corte más allá de la edad jubilatoria de 75 años. Y después hay que ver si la Comisión de Juicio Político va a avanzar con el fallo de la Corte respecto de las elecciones en San Juan y en Tucumán, que en ninguno de los dos casos se le permitió ser candidatos, en San Juan a Sergio Uñac y en Tucumán a Juan Mansur. Haciendo así una que, interpretación de las constituciones que después no locales, se vio digamos. plasmado en la ciudad de Buenos Aires, así que seguramente ahí Va a van a haber tener... rasca. Seguro, Bueno, está se anunciado va- y seguramente hasta el balotaje, por lo menos vamos a tener mucha tela para cortar ese tema. Y ahora, seguramente va a estar. Seguramente. Seba, después de la pausa, vos nos vas a contar en detalle qué vamos a esperar mañana, para resumir un poco con placas más en detalle qué pasa con juicio político, porque ahora queremos compartir con ustedes parte, una síntesis de lo que sucedió la semana pasada, que hubo muchas comisiones, no solo juicio político, hubo varias más, donde incluso participaron algunos referentes del Ejecutivo Nacional. De esta manera, la síntesis de la actividad en la Cámara de Diputados. ...40 años, democracia siempre. Diputados Argentina. Ahí compartiendo las actividades que se hicieron en la Cámara, no solamente las comisiones que se desarrollaron, como la de juicio político, o incluso la de poderes, peticiones y reglamento, también la reunión plenaria entre la Comisión de Legislación Laboral y Género, Mujeres y Diversidad, para avanzar con las políticas de cambios en las políticas de cuidado. Bueno, también actividades, por ejemplo, como el encuentro de mujeres lesbianas, travestis y trans afrodescendientes, que colmaron el recinto el viernes de la semana pasada para esta primera Asamblea Nacional
de las organizaciones afro-argentinas, las mujeres de las comunidades afro, ¿no? Demandando un poco más de visibilidad, y la conformación de varios grupos de amistad que también van dando cuenta del proceso de relaciones diplomáticas que establece la Cámara de Diputados con otros países, con otros parlamentos, para el intercambio no solamente de información y estadísticas, sino la articulación de políticas públicas. Con este resumen que hicimos recién nos vamos rápidamente a la pausa, que tenemos todavía para compartir con ustedes algunas entrevistas y sobre todo varios proyectos que han ingresado a la Cámara de Diputados y queremos compartir el contenido de ellos. Ahí volvemos. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Las tareas laborales insalubres, riesgosas, lo son tanto para varones como para mujeres. No es que con esto queremos plantear, bueno, vamos todos a hacer tareas insalubres. No. Lo que no tiene que ver con el género, la realización de la tarea, tiene que ver con las condiciones en las cuales se trabaja. No deberían ser insalubres, digamos que ningún trabajo debería desarrollarse en condiciones insalubres, ¿no? Exactamente, porque como bien lo decís, no hay trabajos insalubres. Las condiciones en las cuales se realiza el trabajo es insalubre o salubre. La RENIA, que es una reparación económica destinada justamente para los hijos y las hijas de víctimas de femicidios, travesticidios, transfemicidios o cuyos progenitores, por ejemplo, han fallecido a causa de violencia intrafamiliar, progenitora o progenitor. Contarte que no es un subsidio, es un derecho. Es un derecho, está buena la aclaración. Es un derecho y está lo que tenemos que hacer... porque las palabras le dan sentido. Exactamente, totalmente. Es trabajar para que todas esas niñas y niños que han quedado efectivamente, la mayoría de los casos, estamos hablando de situaciones de femicidios, por lo tanto que han quedado sin sus madres y que en muchos casos sus padres están privados de la libertad, tenemos que poder acceder o llegar a todas esas niñas y niños para que puedan acceder y hacer efectivamente este derecho, que es una reparación económica. Punto Género, lunes, 23 horas. Para ser grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Cada hora que pasa, en el mundo mueren 40 bebés por falta de agua potable. Las enfermedades que causa el consumo de agua contaminada ponen en peligro sus vidas. Con tu ayuda podemos salvarlos con una solución simple. Estas pastillas potabilizadoras ayudan a prevenir enfermedades y brindar la higiene necesaria para salvar a estos bebés. Por favor, dona ahora en unicef.org.ar/agua o llama al 0810-333-6555. Juntos podemos sacarlos del peligro. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying.
DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Alcanzamos el Producto Bruto Interno más alto de los últimos 5 años, con un crecimiento del 5% en 2022. Y detrás de ese dato, seguimos creando empleo en cada rincón de la Argentina. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a DTV Noticias. Hemos presentado aquí en el Congreso Nacional hace unos días un proyecto de ley que tiene que ver principalmente con volver a respetar a la policía, volver a ayudar a la institución policial, y para eso nosotros proponemos un fondo de asistencia para familiares de víctimas de homicidio, o sea, policías que sean asesinados en cumplimiento del deber. Ahora, a partir de lo que dijo Silvio Robles, o precisamente lo que no dijo y se negó a decir, bueno, se van a citar a estos dos nuevamente, a Marchi y a Robles, para llevar a cabo un careo, ¿no? DTV Noticias, de lunes a viernes. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días, 10 en punto de la mañana. Estamos comenzando la primera mañana. Es importante que nosotros nos ayornemos en materia legislativa con el tema de datos, porque nos está llevando por delante la tecnología. Claro. O sea, hoy toda la información tiene un nivel de vulnerabilidad que antes no la tenía. Entonces es importante que nos ayornemos. Esta actualización de la ley lo que viene a hacer es, en primer lugar, garantizar ese derecho al buen uso de los datos personales, a la preservación de los datos personales, a la intimidad, y articularlo virtuosamente con todo este otro desarrollo tecnológico y este desarrollo económico, ¿no? DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Generamos trabajo registrado para más de 1 millón de personas desde el comienzo de nuestra gestión. Y detrás de ese dato, estamos construyendo una Argentina justa e igualitaria. Aquí seguimos en la tercera edición de DTV, compartiendo con ustedes un poquito lo que va a suceder mañana, que es la única actividad prevista, porque estamos en la cuenta regresiva hacia el viernes a las 9 de la mañana, termina
la posibilidad de hacer campaña, empieza la veda electoral, entonces diputados, diputadas, que algunos aspiran a otros cargos, justamente están, bueno, ahí haciendo la última afilada de esta etapa, que también es un poquito más relajada, porque lo que se juega posta es en octubre. Exactamente, sobre todo los que decíamos antes, los que ya tienen garantizado que pasan a las generales, se lo toman más tranqui, pero igual la campaña hay que hacerla. Sí, pero por otra parte son los que tienen más responsabilidad porque son quienes encabezan las boletas y quienes están a cargo, o a quienes endilgan un poco la visibilidad, ¿no?, de la oferta electoral de cada una de las fuerzas políticas. Igual, por ejemplo, Máximo Kirchner tiene que participar de los actos políticos. Sí, claro, pero me parece que no te jugás tu futuro personal de me quedo sin banca. Claro. Eso por ahí te motiva un poco más, ¿no? Y esos otros partidos que intentan pasar el umbral de 1,5, que parece poco, pero es un montón, porque hay mucha dispersión también. Exactamente. Y porque se reduce mucho el panorama en función de la cantidad de votos que hay. Todo esto se dirime en relación a los votos legalmente emitidos, por un lado, y por otro lado también a los válidos, ¿no?, de todo eso. Y también lo que tiene que ver con conseguir los fiscales que te cuiden los votos, que necesitas como 100.000 fiscales. Tenés que tener 100.000 personas. Voy a buscar cuántos son porque me habían mandado la información. Que tienen anclaje o inserción territorial en algunas provincias, pero no en otras, y se están jugando la elección presidencial, entonces tienen que salir a buscar desesperadamente fiscales. Muchos no van a tener, entonces tratan de, no sé, tener alianzas con otros partidos políticos minoritarios y dicen, bueno, yo te cuido tu boleta y vos me cuidás la mía. Hay también algunos elementos de solidaridad que se ve. Por suerte se ven en este tipo de instancias, ¿no?, electorales. Igual también hay que decir que en general no hay un abuso de robo de boletas, siempre se denuncia alguna cosa, pero siempre cuando terminan las elecciones, más allá de la pirotecnia del momento de la votación, como no se pueden adelantar resultados, no están permitidos los boca de urna, se empiezan a hacer como esas especulaciones si se roban o no se roban boletas. En general no hay dificultad para votar. Por las dudas muchos empiezan a denunciar antes de que pase. Obvio que sí, sin duda, en las localidades más pequeñas es más difícil de controlar. Vieron también que hay localidades donde ni siquiera que se ha impuesto incluso el voto en blanco o el voto nulo, ¿no? En términos de decir, manifestar el no acompañamiento a los candidatos. Lo que quiero decir, el problema son las pequeñas localidades, porque estás un poco a la buena de Dios o a la posibilidad que en tu entorno también te acompañen en ese proceso, ¿no? No podemos solo imaginarnos un territorio como la Argentina, es una hipótesis de ciudades grandes. No, pero por ahí tenés escuelas dentro del conurbano que uno sabe que tiene que ir a cuidar mucho el voto porque se ponen más heavy. Pero no es lo que define tampoco. No define en general. Ya a esta altura sabemos que exactamente, pero bueno, es la preocupación que tienen todos los partidos y por eso muchas veces a los partidos más chicos se los subestima un poco como no tenés estructura, no tenés fiscales, no tenés... todo ese tipo de cosas. Así que un poco para prepararnos ahora en un ratito vamos a repasar la información sobre justamente que fue difundiendo el Ministerio del Interior para dar cuenta del dispositivo, ¿no? Esto es muy importante porque en estos 40 años de democracia, que el dispositivo sea eficaz por un lado, pero por otro lado también que podamos incorporar la tecnología para el momento de la transmisión de la información, más allá que hay lugares como la Ciudad de Buenos Aires donde también va a haber voto electrónico. Son distintas discusiones. Esto tiene que ver con la rapidez, ¿no? Con los dispositivos para que haya rapidez en el momento de conocer los votos, porque es la tendencia la que se pone en las primeras horas después de la votación, y luego sí el recuento manual, voto a voto, que hacen fiscales y presidentes de mesa en las escuelas. Recordemos que las autoridades de mesa son ciudadanos y ciudadanas comunes que toman ese rol, se los capacita para ese rol, también se los retribuye económicamente porque es un rol muy importante garantizar la transparencia en las elecciones. ¿Hablamos de juicio político, Seba, un poco? Sí, dale, recién estábamos un poco anticipando lo que iba a ser esta reunión de juicio político, que va a ser la audiencia número 20 de esta comisión, que es la que tuvo... Hay que brindar ya, 20. Sí, hay que descorchar porque es la comisión que tuvo más actividad, pero por lejos. Casi un récord. La comisión presidida por la entrerriana Carolina Gailar, del oficialismo, y en esta ocasión, después de lo que fue la semana pasada, una jornada tensa porque tuvimos la visita del vocero
del presidente de la Corte Suprema, de Horacio Rosati, que es, o sea, su mano derecha. Hablamos de Silvio Robles, que no se mostró demasiado colaborativo a los fines de aportar información para seguir indagando en este causal de coparticipación. Y ahora viene quien, de acuerdo al oficialismo, es sospechado de ser cómplice, ¿no?, en este supuesto contubernio para favorecer a la ciudad en esta desigual coparticipación que habría beneficiado a la ciudad en perjuicio de otras provincias. Hablamos de Marcelo D'Alessandro, que es el ex ministro de Justicia y Seguridad de Cava, que cuando surgieron estos chats de WhatsApp, que incluían también audios con la voz de él, bueno, después hubo, por supuesto, reparos a la forma en que fueron extraídos estos recortes de audio y estos recortes de chats. Hubo denuncias de que fue adulterado esto por parte de la oposición. Sin embargo, como para despejar cualquier tipo de duda, desde el gobierno de la ciudad se le pidió, se lo forzó de alguna manera a que renunciara. Entonces ya no es más ministro de Justicia y Seguridad. Claro, con esa decisión un poco quedó, un poco en soledad también, ¿no, Alessandro? Sí, le hicieron un poco el vacío a Alessandro, quedó que se obviamente un poquito del personaje. Sí, desde el gobierno de la ciudad aportaron un poco a esto de abonar las sospechas sobre esta figura que, de acuerdo a estos chats, habría recibido, por ejemplo, instrucciones de Silvio Robles para donde le indicaba cómo proceder para influir, sí, más que por ahí, no sé si instrucciones por lo menos compartieron. Sí, cómo argumentar frente a los medios de comunicación, de qué forma explicar por qué a la ciudad le correspondía una mayor cuota de coparticipación. Claro, sin tener un índice evaluado, digamos, a partir de los gastos previstos ya en otras erogaciones, que es un poco lo que está en discusión. No es si le corresponde o no coparticipación, sino de dónde sale el coeficiente, cuánto es, qué suma hicieron para saber qué cantidad de plata había que pasarle, ¿no? Eso es como un poco... Y acá el tema está en que D'Alessandro era el que negociaba por parte de la ciudad y con esta filtración de chat, el oficialismo dice, acá pasó algo que no corresponde por esta cuestión de imparcialidad que no se cumple. No es un juez, pero es la persona más cercana al juez hablando de las decisiones que tiene que tomar el juez. Entonces no cuadra. Sí, también recibiendo instrucciones acerca de cómo proceder en la cuestión de las mayorías en el Consejo de la Magistratura. Claro. Y demás también. Información un poco sensible. ¿Cómo? Información un poco sensible. Bastante sensible y también, acá no está vinculado al juicio político, pero también aparece el Alessandro pidiendo favores o dando dando cuenta de la posibilidad de que hubiera algún tipo de corrupción, ¿no? En el entregando cobro. Vehículos, ¿no? Claro. A algún juez o facilitando contratos para otros jueces. Exactamente. Bueno, no va a ser el único testigo que está citado para el día de mañana a las 11 de la mañana. También, si podemos volver a la placa anterior, tenemos a Juan Ignacio Maíquez, que es citado como testigo por haber sido fiscal en el momento en que pidió el procesamiento y la elevación a juicio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el caso Los Sauces Otesur, pero concretamente es citado como testigo porque se los vio a Robles y a Alessandro ingresando juntos a su cumpleaños de agosto del año pasado en un restaurante del Hotel Four Seasons del barrio porteño de Retiro. Entonces se quiere confirmar si efectivamente estas dos personas llegaron juntas y obviamente estamos hablando ya de estaría marcando la pauta de que hay una relación de confianza entre ellos dos y además una trama de complicidad también con miembros importantes del Poder Judicial. Ahora sí, pasamos a la siguiente placa. D'Alessandro había sido convocado también el martes pasado, pero como anticipábamos antes en la charla que tuvimos entre nosotros, se excusó de concurrir por razones de índole personal y pidió una reprogramación. Por eso ahora se repite la convocatoria y queda por verse, queda pendiente a ver si finalmente acepta esta convocatoria que se le está haciendo. En este caso no habría razones por las cuales uno pensaría que podría excusarse de participar. Es citado como testigo, no como acusado, con lo cual no hay demasiado margen para negarse, pero lo cierto es que queda la duda hasta el último momento porque obviamente está muy salpicado por
esta investigación que se está llevando adelante y que involucra a los 4 jueces de la Corte Suprema. Quien sí se presentó la semana pasada fue, lo decíamos recién, Silvio Robles, que fue convocado a raíz de estas filtraciones de conversaciones de chat que mantuvo con D'Alessandro, de las cuales surgieron indicios de esta supuesta connivencia entre el máximo Tribunal de Justicia y el gobierno de la ciudad para favorecer a esta última en este conflicto de la coparticipación. Lo que va a estar también picante de darse mañana la presencia de Juan Ignacio Maíquez también es la resonancia de este apellido, que fue, bueno, no solamente nombrado por la vicepresidenta de la Nación en el contexto justamente de su condena en una de las causas, la causa de vialidad justamente, donde hace referencia a uno de los Maíquez, no al que viene, no al que está citado, sino a otros, porque también ellos fueron parte de la excursión comunicacional judicial que se hizo a Lago Escondido, ¿no? Y que también a través de información que se filtró por los medios de prensa se dio a conocer que habían sido invitados por el empresario Lewis a un hotel exclusivo y donde ellos, bueno, planteaban la posibilidad de fraguar algunas facturas o de justificar esos gastos de una manera poco transparente, por lo menos, o sospechosa. Y además, lo loco de todo esto, lo no tan loco, pero lo interesante también es decir que fueron registrados por las cámaras del aeropuerto, justamente con las bolsas de una empresa de comunicaciones que habría financiado este viaje. Y además le sacaron la causa que investigaba las facturas que supuestamente le había dado el hotel donde habían estado estos jueces de Comodoro Pi y algunos de la Justicia Federal y de la Justicia de la Ciudad, entre ellos uno de los Maíquez, dos de los Maíquez, no uno, dos de los Maíquez, Juan Bautista y el padre no me acuerdo cómo se llama, pero lo voy a buscar para recordarlo, así que ese tema va a estar muy presente porque ya vino la familia Garay como parte de los integrantes de los trabajadores de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, bueno, los Maíquez son una familia muy resonante en la justicia de la ciudad y sobre todo en la escuela de Montevideo, que es otra de las discusiones que se desatan dentro de este universo, podríamos decir, que es el juicio político, ¿no? La relación de los abogados con intereses particulares en determinados fallos judiciales, como, bueno, por ejemplo, los que benefician a los genocidas, ¿no? Hay ahí una discusión que pusieron bien en claro los diputados del oficialismo y los denunciantes de parte de estas causales de juicio político, como la Asociación Latinoamericana de Juristas, que advierte sobre el rol que tiene esta escuela de Montevideo, que nuclea la representación de un sector de los abogados y que tiene su representante en el Consejo de la Magistratura. Bueno, sí, la familia judicial. La familia ¿no? judicial, una nunca familia mejor dicho. Bastante influyente. Con los Maíquez. Volviendo a esta relación, ¿no?, tan sospechada entre D'Alessandro y Robles, bueno, ¿cuál es la principal línea de investigación que está trabajando el oficialismo? Que esa conexión entre Robles y D'Alessandro fue la punta de lanza para negociar este fallo de la Corte Suprema que benefició a la ciudad en este conflicto de la coparticipación que, recordemos, se originó en enero del 2016 cuando Mauricio Macri elevó en un 1,40% los fondos coparticipales para la ciudad, justificando esa transferencia adicional en el hecho de que debía financiarse el traspaso de la policía a la ciudad, ¿no? Pero bueno, desde el oficialismo salieron a decir que esas partidas excedían largamente el costo de la seguridad y a partir de ahí se armó, se recreó un pleito que fue judicializado. Eso vamos a entrar en detalle en la siguiente placa. Perfecto, bueno, justamente esto lo decíamos recién. Desde Juntos por el Cambio cuestionan esta decisión del oficialismo de tomar o de convalidar estas conversaciones de chat por WhatsApp para interrogar a los testigos, ya que sostienen que esas supuestas conversaciones fueron extraídas de forma ilegal y de forma irregular y no pueden ser convalidadas como prueba, ¿no? Claro, lo que dicen es que no se puede usar en un juicio. Este es un juicio político, tampoco son prueba, pero son referencia, digamos.
se tienen a la vista, como les gusta decir acá en la Cámara de Diputados, ¿no? Se tendrían que tener a la vista, dicen los del oficialismo. El oficialismo un poco rebate este argumento y dice, bueno, entonces, perfecto, te redoblo la apuesta y pedimos una ampliación de prueba elaborando una huella de voz para comprobar si el audio presente en esas conversaciones de chat por WhatsApp entre Alessandro y Robles pertenece efectivamente a el ex ministro de Justicia y Seguridad porteño, cotejándolo con, por ejemplo, su presentación aquí en la Comisión de Juicio Político, por ejemplo, sino tomando algunos recortes en medios audiovisuales, ¿no? Donde haya sido entrevistado D'Alessandro. ¿Te parece que recordemos un poco lo que decía Silvio Robles? Bueno, lo poco que decía Silvio Robles en su participación. Sí, generó mucha exasperación en algunos diputados del oficialismo. El más exaltado, como siempre, fue Rodolfo Tailade, que desde el fondo, donde estaba sentado, estaba muy cerca de donde estábamos nosotros los periodistas, se paró, se levantó de su silla y le dijo mentiroso compulsivo, y ahí se armó una batahola. Hubo, bueno, algunas acusaciones cruzadas con la oposición, pero bueno, se armó toda una especie de show que le dio un condimento picante a la reunión, que fue bastante divertida, pero fue interesante, pero también ¿no? insuficiente desde el punto de vista del testimonio de Robles, que se esperaba un poquito más. Y además fue muy tensionante porque se notaba la dificultad que tenían los diputados para sacarle un poco de ese lugar. Sí, decían como que estaba muy coachado. Sí, una estrategia muy clara, no responder nada. Exactamente. Así es, participaba de algún modo, no respondía, pero sí participaba Silvio Robles la semana pasada. Sí, conozco a los magistrados mencionados. Tengo una relación funcional. Permítame decir que al doctor Horacio Rosati lo conozco desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuando él fue ministro de esa cartera bajo la presidencia del doctor Néstor Kirchner. En ese momento tuve el privilegio de conocerlo. Hoy es mi superior jerárquico. Es una persona que admiro por su honestidad, por su carácter y por su integridad de principios. Más todavía cuando lo veo afrontar estas acusaciones sin fundamentos reales. A pesar de ello, seré veraz en mis dichos. Yo lo único que dije es que no puedo evaluar la decisión de mis superiores y desconozco el contenido del integral del expediente. Esta era la primera participación, digamos, de Robles cuando justamente la presidenta de la comisión, la veíamos a Carolina Aguilar, le pregunta si tiene algún tipo de vínculo con los jueces de la Corte y ahí explica justamente su relación con Rosati, el juez Horacio Rosati, que preside además la Corte Suprema en este periodo, también con un autovoto en un punto, ¿no? Pero de los 4 miembros que hay de la Corte, para llegar a ser presidente tiene que votarse a sí mismo, porque bueno, Lorenzetti medio que no tiene ganas de votarlo, porque tanto Rosati como Rosenkrantz lo reemplazaron de alguna manera con sus mayorías hoy asociadas al juez Maqueda, que está bastante complicado y es uno de los únicos que hasta ahora ha sido invitado a responder de alguna forma parte de las acusaciones que se sintetizaron en un documento que es público, que se puede acceder. Hay que recordar que todas las versiones taquigráficas y toda la información que genera la Comisión de Juicio Político se puede revisar en la página, dentro de la página de la Cámara de Diputados. Entras en comisiones, encontrás la Comisión de Juicio Político y ahí hay una pestaña que dice Juicio Político en curso, donde está todo lo que hasta ahora se ha recabado de estas 20 audiencias, todas subidas, cada una de ellas en su versión taquigráfica, más toda la documentación que se fue aportando, los informes que trajo Marchi sobre la gestión de la obra social, también parte de esta acusación que se le hace específicamente al juez Maqueda, que bueno, se pide que responda, no lo hizo, tienen la posibilidad de no hacerlo, pero sí ya quedó por lo menos un documento donde se lo invita a responder determinadas irregularidades que fueron presentadas, ¿no? Y de hecho se iba a armar una subcomisión para seguir avanzando, profundizando en lo que tiene que ver con el manejo o desmanejo de la obra social de los trabajadores de la justicia. Que parece ser muy difícil administrar. Y además, en la última reunión de la comisión se aprobó como medida de prueba un careo, ¿no?, entre el ex administrador de la Corte, de Marchi, con Silvio Robles para confrontar las versiones de ambos. Recordemos que Marchi
en aquella presentación que tuvo, creo que a fines de mayo. Fueron dos días, ¿te acordás? Sí, creo que a fines de mayo, bueno, había dicho que fue removido de su cargo porque se había negado a encubrir a Robles justamente en lo que decíamos recién de las irregularidades en la prestación de la obra social. Así que bueno, va a ser interesante de seguir este tema. Pero ahora, si te parece, Amanda, yo lo que te propongo es hacer una reconstrucción de la cronología de lo que fue este conflicto que se originó a partir de este decreto de Mauricio Macri que elevó la cuota de coparticipación del 2,35 al 3,75%, lo cual obviamente estamos hablando siempre, cuando hablamos de recursos económicos, de un fenómeno de manta corta. Cuando le das más a uno, destapás al otro y se perjudican otros actores. En este caso, hablamos de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasó después? Bueno, obviamente el oficialismo impugnó esa decisión y cuando asumió Alberto Fernández, apenas, ¿no? Creo que había sido en enero del 2020, devolvió ese 1,40 de coparticipación a la provincia de Buenos Aires, aduciendo, o mejor dicho, justificando que debía auxiliarse a Axel Kicillof en el conflicto con la policía bonaerense, que se había amotinado. Que estaba rodeando la casa en la Quinta de Olivos, ¿no? Fue una situación bastante fue muy insurreccional. También recordemos que al final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando Aníbal Fernández era ministro del Interior, la policía también había hecho una serie de medidas poco frecuentes, gremiales, de reclamo gremial, sindical por el salario y por los adicionales, por la forma en que se pagan también los honorarios de los policías y las policías. Bueno, venía ya con una situación un poco resuelta. La promesa de transferir muchos recursos a las fuerzas de seguridad por parte de Juntos por el Cambio, que no se cumplieron en sus expectativas del todo, y bueno, y en el contexto del inicio de este gobierno, esto que vos contabas, ¿no? Sí. Pero lo que hay que decir es que estaban bastante... Era tensionante, estaban todos rodeando la casa de la Quinta de Olivos con las armas, los policías. Que de hecho, no olvidemos que la medida se tomó medio a las apuradas, delante de una cámara de televisión, y el planteo que le hacía Horacio Rodríguez Larreta es... Me enteré un minuto antes que me mandaste un mensaje de WhatsApp. Claro, porque en esa época, ¿te acordás que hacían las conferencias en conjunto? Porque estaba empezando la pandemia y el confinamiento. Estaban Axel Kicillof, Horacio Rodríguez Larreta, secundando al presidente de la Nación. Entonces, una armonía poco creíble en un punto, pero bueno, por las circunstancias lo ameritaba. Sí. Y por atrás también este trasfondo de tensión respecto a los recursos. Pero ya había sido cuestionado incluso también por los gobernadores en su momento en el 2018, cuando se modificó mínimamente también el coeficiente en el pacto fiscal, ¿no? Sí, siempre en el medio, como trasfondo para justificar estas decisiones, las fuerzas de seguridad, ¿no? Primero Mauricio Macri, bueno, estableciendo una cuota mayor para la ciudad con el argumento de que debía financiarse el traspaso de la policía hacia la ciudad, y después Alberto Fernández tratando de ayudar a Axel Kicillof en este conflicto que vos acabas de reseñar, Amanda, también vos, Debbie. Bueno, obviamente que la oposición no se quedó de brazos cruzados. Bueno, obviamente salieron a fundamentar sus razones y judicializaron la cuestión. Fueron a la justicia y se realizaron 3 audiencias de mediación en las que la ciudad rechazó sistemáticamente las propuestas que le hizo el Poder Ejecutivo Nacional, y en ese contexto de indecisión la Corte Suprema, después de 2 años, tomó una decisión, si se quiere, salomónica, pero más cercana a las posiciones del gobierno de la ciudad, estableciendo que la cuota para la ciudad tenía que ser de 2,95%, ¿no? Así que bueno, un poco... Y esto es una medida cautelar, no es una medida de fondo. Claro, todavía eso no se resolvió. Claro. Así que bueno, queda pendiente esta cuestión. Vamos a la siguiente placa. Ahí estamos. El otro citado. Esto, bueno, ya lo habíamos reseñado antes. Hablamos de Juan Ignacio Máiquez, que fue citado porque tanto D'Alessandro como Robles fueron identificados, llegando juntos por cámaras de seguridad y también por testigos oculares que estuvieron en el lugar. De hecho, hubieron testigos que fueron convocados a la Comisión de Juicio Político que dieron fe de esto. Bueno, llegando juntos al festejo de cumpleaños de Máiquez, que tuvo lugar el 15 de agosto pasado en el restaurante Nuestro Secreto del Hotel Four Seasons en el barrio porteño de Retiro, y por eso es citado Máiquez, que si todo sale como es esperado, va a estar mañana
bueno, atestiguando en la Comisión de Juicio Político a partir de las 11 de la mañana junto con D'Alessandro. Muy secreto no fue el cumpleaños, ¿eh? Sí. Nuestro Hoy no secreto. puede ser nada tan secreto. Así que bueno, ya estamos. Esto un poco ya lo habíamos resumido antes. También hablábamos del careo entre Marchi y Robles y también el pedido de ampliación de prueba que hizo Tailade, ¿no? Para establecer esta huella de voz de D'Alessandro para verificar si estas conversaciones de chat son verosímiles, son verídicas o no. Así que bueno. Excelente. ¿Te parece, Sebas, Débora, que compartamos lo que decía, terminada la Comisión de Juicio Político la semana pasada, el diputado Juan Manuel Pedrini de la provincia del Chaco, del oficialismo, del Frente de Todos, de Unión por la Patria, después de, bueno, la tensa reunión con la participación de Silvio Robles, un testigo muy reticente, donde también el propio Pedrini fue uno de los que participó haciendo sus preguntas, ¿no? De esa impresión que le quedó después de la participación de la comisión, nos dio ese testimonio aquí en la tercera edición. Lamentablemente infructuosa esta idea de tener un testimonio. Fue el único funcionario de la Corte que no hizo ningún tipo de manifestación a los diputados. Otros funcionarios de la Corte, aún de mayor rango, sí ¿No aportó nada entonces en todas estas 5 horas de preguntas? Lo que aportó fue un derroche de cinismo y de oscuridad, ¿no? Si hay una crítica que tiene el Poder Judicial es que es un poder retrógrado, monárquico, oscuro, donde no hay ningún tipo de publicidad de sus actos. Y bueno, este señor vino a ratificar, a darle la razón a quienes piensan esas cosas del Poder Judicial. Coparticipación con caso Robles, bueno, la relación es muy estrecha porque había algunas publicaciones que inclusive habían un fallo de la Corte que llevaba el nombre de él. Él se autoadjudicaba un fallo. O sea, acá no quiso dar ningún tipo de respuesta, amparándose en que no es abogado y que no sabe de derecho, pero bueno, tenía la presunción o quería tener una cucarda en su paso por la Corte de adjudicarse un fallo de la importancia del de coparticipación, que fue yo te diría que fue el fallo que desencadenó este juicio político. Veremos qué pasa. Esta semana son jornadas importantes en la Comisión de Juicio Político, pero sobre todo, bueno, teniendo en cuenta que estos son los testigos más esperados, ¿no? Exactamente. Los principales. Todos han sido importantes, pero bueno, estos 2 temas que quedan por delante, o 3 podríamos decir, son más políticos o más partidarios. Sí, tiene un perfil más elevado, si se quiere, que por ahí los de administración de la obra social. Generan también más posibilidad de crítica porque, bueno, hay ahí como una forma también por parte de la oposición de tensionar la discusión respecto a esto, porque tienen involucrados algunos de sus dirigentes, ¿no? Como D'Alessandro. Digo, hoy está fuera del gobierno de la ciudad, pero es una figura importante dentro del organigrama de Rodríguez Larreta, y no es que es un técnico que llamaron de afuera. No, sí, generó ruido puertas adentro. Es muy terrible haberlo también dejado. Sí, supuestamente además negociaba en nombre de Rodríguez Larreta, ¿no? Claro, y además lo suspendieron, tuvo licencia por como 1 mes, 2 meses, después se terminó yendo del gobierno. También hay una situación en particular de la ciudad que mucho no se habla, que se terminan absorbiendo carteras, ¿no? Porque le pasó primero a Santilli, que era ministro, mientras era vicejefe, después renunció para ser diputado, después también le pasó a D'Alessandro asumiendo 2 carteras muy distintas. Entonces, bueno, hay ahí una discusión que se va dando, pero terminan siendo estos temas más cuestionados por parte de la oposición también hacia el oficialismo, porque se mete ahí la discusión más partidaria. En obra social era como tan evidente y no había los perjudicados eran más objetivos. De prueba mucho más objetivos que tenían que ver, no sé, con la falta de registración contable, con
las irregularidades en las autorizaciones de tratamientos, también Exacto. medicamentos. Hay toda una serie de pruebas que estaban cuantificadas, estaban muy bien identificadas y eran objetivas. Sí, claro, acá también lo que hay que plantear justamente es, bueno, es difícil explicar cómo se negoció un fallo porque también es una discusión muy puertas adentro de los procesos judiciales, ¿no? Develar que hay algún tipo de vinculación entre quien tiene que decidir y una de las partes no es tan sencillo porque hay que demostrar mucha relación o muchos vínculos y en este caso es difícil mostrarlo porque no puede tampoco, si no hay un proceso judicial, la Cámara de Diputados pedir, por ejemplo, el registro de llamadas. Claro. Entonces ahí es información privada que a veces no le es tan accesible. Sí, los chats a son un poder. indicio, pero claro, cómo demostrar la veracidad de esos chats y más todavía cuando hay una causa abierta vinculada a un hackeo, ¿no? Sí, por la y distracción. también hay que decir que el juez Ramos, que fue citado en su momento también a testimoniar aquí, uno de los primeros magistrados en testimoniar en la Comisión de Juicio Político, fue el que llevó adelante justamente esa investigación sobre la veracidad de los chats y cerró la causa. Entonces, también ahí hay una situación donde la propia justicia no es que investiga esas denuncias, sino que da por cerrado el tema y queda un poco flotando en el aire la relación de cómo utilizar esa información. Lo que sí le sirve a la discusión política al oficialismo, hay que recordar, esto es un juicio político contra los jueces de la Corte Suprema, no contra ninguna otra persona, que no se puede, no tiene permitido el Congreso, sino hacia los más altos funcionarios del sistema político argentino. Vamos a cambiar un poco de tema porque mañana vamos a estar agobiados con toda la información que se genere en esa comisión, pero les contábamos que hay proyectos que incorporan los diputados de la Nación también, pese a que hay mucho trabajo de campaña política. Es el caso del diputado de la provincia de Santa Fe, Eduardo Mirabella, justamente, ¿no? Es Roberto Mirabella, me lo rebautizaste. El nombre. Ay, me va a matar Emiliano. Sí. Me va a retar de esos Mirá que le cosas. avisé que no va a pasar, ¿eh? Roberto Mirabella, exactamente sobre Bueno, educación. que fue uno de los que sonaba como posible sucesor de Omar Perotti en su momento. Finalmente no, fue el senador Lewandowski. Así que a Roberto Mirabella le quedan 2 años como diputado aquí. Es que Mirabella había sido senador cuando reemplazó a Perotti, que ganó como gobernador. Exactamente. Cumplimentó su mandato, 2 años. Exactamente. Hasta que Lewandowski fue votado como senador. Y senador. él fue como candidato a diputado y hace 2 años que lo tenemos de este lado del Congreso y que ahora reflotó, si se quiere, un proyecto de ley que en su momento había sido aprobado en el Senado, perdió estado parlamentario, así que él desde la Cámara de Diputados lo vuelve a traer, que es una iniciativa que busca garantizar la educación inclusiva en todo el país. Un tema que se está dejando un poco de lado, que tiene que ver con la educación en el Congreso, así que me pareció que estaba bueno traerlo para que vean que no todo es juicio político, no todo es economía y demás. Esta iniciativa busca impulsar propuestas de aprendizajes personalizadas a las necesidades de cada estudiante, con el foco puesto en estudiantes con discapacidad, dificultades de aprendizaje y, atención con esto, que es bastante llamativo, que tiene que ver con las personas que tienen altas capacidades intelectuales, que por ahí se los conoce como personas superdotadas, si se quiere. Que son, por ahí uno dice, pero pará, si esta persona tiene un coeficiente intelectual muy alto, justamente muchas veces a estos chicos lo que les pasa es que se aburren en las clases, es difícil generarles un desafío desde el aula a los docentes, claro. Así que también requieren un tipo de atención especial. Exactamente. Pasamos a la siguiente placa. ¿Qué plantea esta iniciativa? Garantizar una educación equitativa de calidad para todos con una perspectiva pedagógica centrada en el respeto a la diversidad, a la universalidad y a la no discriminación. O sea, dejar un poco de lado esta idea de que todos tienen que aprender al mismo momento los mismos temas y a la misma velocidad, sino claro. Entender que hay distintos perfiles que conviven dentro de un mismo además también aula. Está bueno eso porque hay que aprender también a pensar el aula como un espacio un poco más diverso en términos Exacto. De que ya no está bueno el paradigma de la segregación por dificultades o por características. Esa era como una hipótesis de otra época cuando
bueno, también se intentaba estandarizar los conocimientos. Ahora, como hay tanta accesibilidad o mayor accesibilidad a los conocimientos a partir de la era digital, bueno, se busca también ayudar a las infancias a desarrollar un pensamiento crítico. Entonces ahí ya no hace falta tan estrictamente que estén todos en el mismo nivel. Exacto, ¿no? y todos repitiendo lo mismo. Puedes trabajar los contenidos de distintas formas para que les lleguen a todos y además también aprender desde pequeños que el mundo es más complejo, ¿no? Que no es que todos somos iguales, sino que hay que aprender a convivir con las personas también diferentes. Sí, ser diferente no es malo. Muchas veces malo. termina siendo discriminado, apartados de más. O señalizados en esa segregación de ordenar de una forma que, esto los diferenciamos porque saben más. Es una forma de segregación. Exactamente. Que muchas veces los chicos que se los conoce como superdotados, se los termina tratando como, bueno, no prestan atención, se portan mal y lo que sea. Y realmente lo que les pasa es eso, que la tarea no les resulta un desafío, que les resulta muy repetitivo hacer una y otra vez lo mismo, entonces se aburren y dejan de hacerlo. Entonces, bueno, con una mirada un poco más amplia podría incorporárselos, ¿no? Y pasamos a la siguiente placa, esta ya la dijimos. El texto dispone que los estudiantes con necesidades de apoyo tienen derecho a estar incluidos en instituciones públicas, estatales, pero también las de gestión privada, en todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria del sistema educativo nacional, y especifica que las escuelas deben admitir la inscripción y reinscripción de los estudiantes con necesidades de apoyo. Porque si no, ¿qué pasa? Pasamos a la siguiente placa. El rechazo por cualquier razón, sin una justificación fehaciente, que tiene que ser muy especial, será condenado como un acto de discriminación. Bien, está bueno eso también, porque no es que genera una nueva figura, sino que pone en sintonía algo que a veces naturalizamos respecto a la discriminación. También. No, es una discriminación en otro sentido, no lo reconoces como tal. Este colegio no es para ese nene, mándalo a otro. Exactamente. Y no se hacen cargo del hecho estigmatizante que están reproduciendo. Y lo que significa para las familias encontrar otro colegio, que lo haya... Además, o sea, todo, esto es un drama, está ¿no? en la ciudad de Buenos Aires es más complicado todavía. Así que bueno, un poco pone sobre la mesa este tipo de discriminación, y lo que plantea es que sería el Ministerio de Nación la autoridad de aplicación que deberá implementar políticas públicas. Acá es un poco amplio el proyecto, después se tendría que bajar un poco a tierra, ¿no? Implementar políticas públicas para promover el uso de la educación inclusiva, y las autoridades educativas jurisdiccionales deberán garantizar los mecanismos para que la modalidad de educación especial oriente y provea a la educación inclusiva en todo el proceso. Me parece que también lo que busca poner sobre la mesa el diputado Mirabella es justamente que haya una dirección, un programa, por lo menos dentro del ministerio, que se ocupe de promover acciones positivas, buenas prácticas, empezar a poner en la agenda esta discusión, ¿no? Porque no es que son cambios muy radicales que son difíciles de implementar a nivel nacional también, porque tenés que negociar en el COFESA o el COFEMA. No es que dice hay que incluir esta temática, esta materia, digo, es un poco más complejo lo que sí se tiene que llevar adelante con toda la comunidad educativa, ponerse de acuerdo en cómo implementarlo. Hay mucha disparidad también en los territorios, ¿no? Hay responsabilidades también de los propios ministerios locales, porque esto puede ser un programa nacional, justamente, y después tienen que adherir las provincias. Propia realidad, ¿no? Porque una cosa es tener estos 135 municipios, otra es tener 70 localidades, como decía el diputado Cipollini, muy diferentes además en el Chaco, donde una parte es el impenetrable y otra parte es, no sé, Resistencia o San Peña, que son ciudades consolidadas. Exactamente, tenés que conseguir personal especializado, tener recursos. Bueno, es un tema complejo, por eso es bastante general la iniciativa, ¿no? Claro, es como el marco genérico. Exacto. General. Y después, bueno, como les comentaba antes, la iniciativa ya había sido tratada durante el mandato de Roberto Mirabella como senador. En el año 2022 perdió estado parlamentario. En su momento había sido impulsado por una serie de senadores de diferentes bloques. No era un tema solamente del oficialismo de ese momento, sino de estos famosos proyectos transversales, y de hecho en esta oportunidad, cuando se presentó acá en diputados, también está acompañado por el diputado de la UCR, Julio Cobos. Así que, ¿quién te dice? Capaz antes de fin de año esta iniciativa camine. Bueno, por lo menos sí es uno de los proyectos que comienza a
desarrollar su trabajo parlamentario. La Comisión de Educación no genera recursos ni genera gastos, digamos, para el presupuesto nacional. Es reinstalar parte de los debates. Recordemos que durante la pandemia se aprobaron varias cuestiones vinculadas a el proceso educativo, sobre todo las trayectorias educativas, reconocer de algún modo diferente el proceso educativo, no solamente en la organización por años y por grados, que es como la estandarización del ordenamiento, sino también, como retomando un poco, me parece, este proyecto, esa experiencia tan interesante y potente que fue el debate de las trayectorias, retomarlo con otra clave en este caso. Sí, fue un tema que es como, por eso antes decía, todo lo que fue el tema de educación, de hecho se contemplaba esto de la educación a distancia o digital, lo que fuera, fueron temas que se pusieron sobre la mesa, que parecía que se iba a seguir abordando el tema de educación desde diferentes aristas, y medio que se quedó... Ahora la diputada Osuna está, bueno, que es la presidenta de la Comisión de Educación, en plenísima campaña porque es candidata a renovar su banca, entonces, y también es una de las dirigentes importantes de Entre Ríos, en un contexto electoral donde el oficialismo busca retener la provincia con encuestas que no lo acompañan mucho. Entonces no está como muy abocada con la agenda parlamentaria, aparte de las dificultades, porque son realidades muy distintas cuando vos estás como oficialismo sabiendo que perdés o con poca expectativa o no estás dentro de la interna, te da un margen para presentar proyectos y debatir. Pero cuando estás en la interna, como le pasa a De Marchi en Mendoza, que no le pasó a Cobos, o no le pasa a Mirabella como le pasa a Lewandowski, bueno, pueden retomar este tipo de iniciativas. Tienen más posibilidad de mirar un poco más allá de la urgencia, ¿no? Porque son todas herramientas estas también para el debate. Con estos proyectos van los diputados a los programas de televisión, pero también a las universidades, a los sindicatos, a contar cuáles son sus posicionamientos, ¿no? Y otro tema que quedó vinculado con educación, que también quedó medio frisado, el que tiene que ver con la creación de universidades. Ah, bueno. Que de hecho en las últimas horas el Massa candidato... se reunió ahora con universitarios. Exactamente, y volvió a poner sobre la mesa que se traten los proyectos de ley. ¿Algunas universidades No, de esas 7 no. ninguna? No. Hubo una tanda primero que se había aprobado antes. Claro, años atrás. Hace 2 años, el periodo antes del cambio legislativo del 21, se aprobaron 3 o 4 universidades. Exacto. Y este era un grupo de... un poco más. 10, eran, ¿no? Creo que 10 o 9, porque se había sumado una último Estaba momento. La de... había una en Entre Ríos, había varias en la provincia de Buenos Aires, una en Saladillo. La de Saladillo en la provincia de Buenos Aires, estaba la del norte, la del Delta, que es en San Fernando, y la zona de Escobar, estaba también... La de Seiza, que es provincial para pasar a nacional. La de Madres de Plaza. La de Madres de Plaza de Mayo. Acá me sopla nuestro director Matías, la de Río Tercero. Que ahí la diputada justamente Breger de Koning fue una de las que impulsaba. Y también la provincial de Entre Ríos para que pase a ser nacional. Así que entre todas esas más o menos sumaban 6 o 7. Así que yo creo que a 10 no llegaban. No eran 10, eran menos, bueno, pero eran bastantes. Pero eso quedó pendiente y no se sabe cuándo se va a retomar. De hecho, el oficialismo en un momento había analizado no tratamos las 8 o lo que fuera, cuántas eran. Tratemos de avanzar en paquetes, porque había algunas que Evolución Radical, por ejemplo, había impulsado. La de Saladillo también creo que Daña Tabela la impulsaba. Y la de Río Tercero estaban impulsados principalmente por diputados de la Entonces, bueno, oposición. por lo menos podían llegar a sumar voluntades para avanzar con un par de esas universidades, pero no. Año electoral, grieta, finalmente campaña. Evolución tenía voluntad de acompañar al oficialismo, por lo menos con algunas, como que de hecho vos, fue Debbie, cuando se cayó pero la después sesión. Terminaron pactando internamente como para no diferenciarse y generar una fisura interna dentro de Juntos por el Cambio, ¿no? Y Dania Tabela ahora es candidata a parlamentaria del Parlasur, por la provincia de Buenos Aires, dentro de la lista que tiene a Karina Banfi como una de las diputadas. Claro, la de Horacio Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta es, ¿no? Sí, está en la lista de Bullrich. No, pará. Pero Dania Tabela está con Horacio Rodríguez Larreta porque el otro día... Pues el otro día fueron a Tandil. Disculpen. Bueno, también se va a dirimir eso, ¿no? ¿Quiénes van a ser los diputados del Parlasur para la lista de Juntos por el Cambio? Porque al ser 2 listas en la provincia de Buenos Aires, también de candidatos, bueno, el porcentaje va a darse con la diferencia que se dé también dentro de la interna de Juntos por el Cambio. Una vez que se dirima eso, hay un reglamento y una definición de cómo se entrecruzan, ¿no?
candidatos a diputados y también qué pasa con los candidatos a senadores, porque recordemos que son una pareja, un hombre y una mujer para cada lista hacia la expectativa de ingresar 2 por el oficialismo, un varón y una mujer, y una persona, puede ser varón o mujer, según quien encabece, por la oposición en las provincias, las 8 provincias, me dijeron, ¿no? Y el mecanismo por el cual se intercalan los representantes de cada una de las 2 listas, porque en casi todo el país, como decías vos, Débora, antes, Patricia Bullrich, menos 4 provincias, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta llevan listas diferenciadas. Entonces, el mecanismo por el cual se intercalan fue discutido, es fruto de un acuerdo, un estatuto interno que definió la coalición de Juntos por el Cambio. ¿Te acuerdas? Y todas las coaliciones. Sí, en esa época cuando Juntos por el Cambio hacía las reuniones de mesa. La mesa nacional. La mesa nacional, y tomaban las decisiones, sacaban los comunicados, los contracomunicados. Sí. Bueno, algo del pasado reciente, ¿no? Porque... Pero parece que fue hace mucho, me he olvidado. Parece hace mucho, yo también me volvió a la memoria que tenía reuniones los martes, me acuerdo, para definir. Y muchas de estas discusiones se dieron también en el contexto. Sí, en las últimas, ¿no? Las que tenían una tónica más electoral. También hubo discusiones sobre cómo plantarse frente al fenómeno de Javier Milei, si era bienvenido o no. Incorporaron a Esper, pero no Milei. Claro. Sí. ¿No? Ahí también un proceso de debate respecto a estos otros partidos, lo mismo que vos contabas de Pichetto, que son otros partidos que integran Juntos por el Cambio, más allá del PRO, de las 2 vertientes del radicalismo y de la coalición cívica, que son los 3 miembros mayoritarios, digamos, de la coalición. Y después, bueno, algunos otros referentes de propuestas que no tienen un anclaje nacional, sino más bien locales, ¿no? Exactamente. Ahí tenemos, por ejemplo, de Juntos Somos Río Negro, los de Misiones y demás, que hay que ver cómo les va justamente los que forman el bloque Provincias Unidas, que también va a estar interesante seguir cómo les va porque ellos van con boleta corta. O sea, no tienen candidato a presidente. En Río Negro, porque en Misiones Negro. Sí, por primera en vez Misiones después de tenés mucho razón tiempo, que ellos iban. Apoyan la candidatura de Sergio Massa y también eligen diputados porque también venían evaluando que les va un poco, ellos eligen gobernadores diferido de las elecciones nacionales a presidente. Entonces, es muy difícil predecir los comportamientos políticos de esos bloques como Provincias Unidas, que alguien alguna vez lo definió como los amigos del calor, ¿no? Como en función de quiénes terminan ganando, bueno, cómo se alinean en el Congreso Nacional. Entonces es muy difícil saber si van a tener 3, 2, 4, 5 integrantes. El interbloque federal tiene un perfil un poco más marcadamente opositor en esta coyuntura y también pone en juego 4 de las 8 bancas, así que hay que ver cómo se termina reordenando, ¿no? Ese sector. Sí, es parte de lo interesante que va a venir a partir del 13, porque hasta ahora, bueno, estamos con la expectativa, viendo qué pasa. Toda la expectativa obviamente está en las candidaturas para presidente, porque es la decisión política más importante, pero a nosotros nos interesa también el organigrama de la Cámara de Diputados, porque de eso depende en definitiva también la posibilidad de gobernabilidad. No es fácil, y desde 2016, desde el 10 de diciembre de 2015 hasta ahora, ninguno de las fuerzas que gobernaron tuvieron su quórum propio, ¿no? Algo que se perdió después del último gobierno de Cristina, del segundo gobierno de Cristina. Ninguno de los partidos pudo, en ningún proceso electoral que se dieron, bueno, con el presidente, después del medio término 17, 2019 y 2021, constituir un bloque tan sólido que tuviera 129 propios. Exactamente, ¿no? Lo vimos en el Senado durante los 2 primeros años de mandato de Alberto Fernández, que ahí sí el oficialismo tenía mayoría. Pero ¿qué pasaba? Muchos proyectos que eran aprobados en el Senado, cuando cuando llegaban a la Cámara de Diputados, no avanzaban porque el oficialismo no contaba con los 129 votos, como pasó, por ejemplo, con la reforma judicial o la modificación de la conformación del Consejo de la Magistratura. Y si se consolidara un tercer actor como los liberales de Javier Milei, eso conspiraría contra la aspiración, ya sea de Juntos por el Cambio o de Unión por la Patria, de llegar a esa mayoría propia de 129 diputados. Sí. Hoy hablaba con Lucas Romero, analista de la consultora Sinopsis, y él lo que me decía es que Juntos por el Cambio tiene chance, siempre de acuerdo a las encuestas y demás, de mantener una bancada similar. Pero me decía esto, si los libertarios o los liberales tienen un número importante y a la vez tenés a los bloques del medio, Juntos por el Cambio va a tener más opciones para negociar, y eso a la vez le baja un poco las exigencias. Bueno, vos no me das los votos, voy a negociar para acá. Que gana Juntos por el Cambio, exactamente, ¿no? Bueno. Y el escenario contrario.
Si ganase Unión por la Patria, ahí se le complica porque obviamente los libertarios están muy lejos. Cambio que con Unión por la Patria. Y eso también hace muy difícil la aprobación de proyectos transformadores. Tenés que negociar demasiado los textos como para que cierre. Bueno, es una tendencia que se viene dando desde el 2015, cuando fueron las elecciones, con la mayor incorporación de diputados, sobre todo en la Cámara Baja de Juntos por el Cambio, y mayor presencia también, elección tras elección, de senadores. Sí, nosotros los periodistas, las periodistas, vamos a trabajar con el teclado del domingo, pero también con la calculadora, empezando a proyectar cómo puede llegar a quedar conformada la Cámara de Diputados. Nadie piensa que pueden sacarse conclusiones, o casi nadie, ¿no?, definitivas sobre quién va a gobernar el país a partir del 10 de diciembre, una vez que esté el resultado de las urnas de las PASO. Puede que sí, que se empiece a perfilar, pero lo más probable es que quede abierto el escenario de cara a octubre. Pero en cuanto a la composición del Congreso, sí se pueden empezar a sacar varias conclusiones a partir del mismo 13 o 14 de agosto. Bueno, todo esto es lo que se va a ir dirimiendo en los próximos días, lo vamos a ir desmenuzando aquí en la tercera edición y en todos los programas de Diputados TV, pero también queremos compartir con ustedes, lo saben, lo han compartido nuestros compañeros y compañeras que nos antecedieron. Hubo una triste noticia este fin de semana, que es el fallecimiento de un diputado nacional. Lo estamos viendo en pantalla, se trata del diputado Ferreira, justamente, Julio Ferreira, que asumió, en el 2021, asumió como diputado nacional y que falleció lamentablemente el día de ayer, a los 81 años. Representaba el Frente de Todos de Jujuy. Él varias veces nos comentó, cuando vino aquí, muchas notas, muy generoso con Diputados TV, siempre para dar su perspectiva y su mirada sobre el debate. Entró en el 2019, era que recuerdo, porque él en el 2020 votó en contra del aborto, fue uno de los que votó en contra del aborto y explicó de las amenazas que sufrió su hija en ese contexto. Así que siempre recordándolo por su participación aquí en la Cámara y lamentando su fallecimiento. De esta manera nos despedimos con la imagen del diputado Julio Ferreira. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndolo. DTV, el periodismo en el Congreso.